El mar Mediterráneo aquí a mis espaldas, un mar mítico y cuna de la civilización occidental en la que estamos. Nada más 100 kilómetros para arriba de donde estoy, a 1 hora y pico de coche, llegaron los romanos, antes llegaron otras muchas culturas y todo cambió aquí, por muchas veces y por muchos momentos a lo largo de la historia. Pero este mar es así, hoy especialmente salvaje, cosa que no es habitual, probablemente se ha enfadado por la historia que os voy a contar, y es la historia del alemán que quiso convertir el mar Mediterráneo, este mar mítico, este mar de culturas, en nada más y nada menos que algo que se nos da muy bien en España hacer, un simple pantano. Una idea que puede parecer loca, pero que en su momento se tomó muy en serio y que se estuvo debatiendo justamente hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial y entonces la humanidad tuvo problemas más importantes de los que preocuparse. Pero ¿de dónde nace esta idea tan loca de convertir el mar Mediterráneo en un pantano gigante? ¿Y cómo hacerlo? Pues muy fácil, entre comillas, o al menos sobre el papel que todo lo aguanta. Construyendo una red de diques, una red de presas a lo largo de todo el mar, partiendo del Mar Negro y acabando en el Estrecho de Gibraltar, que como sabéis es el punto más estrecho del Mediterráneo, en la parte más occidental del mismo. Ahí justamente se iba a crear no solamente una gran presa, unida a otras presas que iban conteniendo el agua de manera progresiva, sino que además habría una carretera por encima y un túnel por debajo que uniría eso, por tierra, por un espacio físico al menos, Europa y África. E igualmente, en la zona más oriental, en el Mar Negro, en Italia, que se convertiría en algo así como una península más grande, tendría además acceso a distintos puntos con África, con modificaciones del Canal Suez, etc. La cuestión es que la idea de este arquitecto alemán, que muchos han acabado considerando como un nazi que quería conquistar el mundo, era justamente lo contrario. Y sí, el nazismo es muy importante en esta historia, pero justamente por lo contrario. El proyecto de Sorgel se presentó en el año 28, más o menos en 29 se hizo público y cogió cierta fama y se estuvo debatiendo durante todos los años 30. En esa época, Alemania estaba padeciendo lo peor de la crisis producida por el final de la Primera Guerra Mundial y, como bien sabréis, esa humillación que supuso la derrota para Alemania y unas condiciones que hicieron que se convirtiera en un polvorín de país y que fue el que permitió precisamente que el nazismo ascendiera. Violencia callejera extrema, unas cifras de paro como no se conocen nunca en la Alemania contemporánea, inflación galopante, en definitiva, Alemania iba hacia un estado fallido y fue ese el caldo de cultivo en el que el nazismo empezó a imperar como una promesa de prosperidad para una nación alemana acostumbrada a ser un imperio y posteriormente humillada, como digo, con la Segunda Guerra Mundial. Y Sorgel se ha metido en ese paquete del nazismo de querer conquistar el mundo, pero su idea era justamente la contraria. Lo que quería era, viviendo como vivía esa década horrible para Alemania, todos esos problemas, convertirlos en una oportunidad a través de una obra pública gigantesca. Un poco la filosofía de Sorgel era, vamos a cambiar el mundo a través de la tecnología y a través de la arquitectura. Lo que él pretendía además era estrechar lazos con África y directamente con esta obra de ingeniería calculaba que en un plazo de entre 100 y 200 años se conseguiría reducir el nivel del mar entre 100 y 200 metros. Pasados 100 años, al menos 100 metros menos de mar habría, con lo cual habría una superficie cultivable y utilizable de más de 600.000 kilómetros cuadrados, o lo que es lo mismo una superficie de tierra nueva superior al tamaño de la península ibérica. Sorgel además pensaba que con la electricidad ingente que se conseguiría con las centrales hidroeléctricas que provocarían toda esta red de presas, tendríamos energía prácticamente para alimentar toda Europa y África igualmente. Había un proyecto para poner nuevos diques y nuevas presas que transfirieran agua hacia África para poder tener allí muchos más terrenos irrigables con los que alimentar a la población africana y, como digo, estrechar lazos entre un continente y el otro. Y en su idea, en su proyecto ideal, Sorgel además había pensado que aquellos países que no cumplieran con las normas de buena conducta y con unas normas de pacifismo, lo contrario que el nazismo, se les cortaría directamente el enganche a la electricidad. Bueno, ¿qué hubiera pasado si la idea de Sorgel se hubiera llegado realmente a cabo? Pues para empezar, muchos puertos extremadamente prósperos que tiene el Mediterráneo, incluidos los españoles, hubieran dejado de existir, con lo cual se hubiera creado un problema económico tremendo, que él pretendía compensar en teoría dándole trabajo a millones de personas que iban a estar ocupadas construyendo esta grandísima obra pública, una obra pública prácticamente universal. Hay consecuencias a nivel físico
que no se pueden ni imaginar, pero por ejemplo hay científicos que dicen que si se hubiera hecho, todos esos volcanes que hay bajo tierra, aliviada la presión del agua, podrían haber erupcionado, podrían haber entrado en actividad y que ahora están, por decirlo de alguna manera, controladitos como un tapón de corcho. En este caso es el tapón del agua y la presión del agua sobre el mar. Así que habría habido terremotos, habría habido un montón de problemas económicos y en definitiva la obra, para entendernos bien, es un disparate afortunadamente inconcebible. O no, quién sabe. La cuestión es que, como digo, la idea de Atlantropa dejó de existir en la cabeza de las personas cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y hoy el Mediterráneo sigue estando igual que estaba hoy en un día bastante enfadado. Aunque quién sabe, los seres humanos cuando nos proponemos ideas grandes, a veces las llevamos a cabo. Quién sabe lo que ocurrirá, cuál será la última gran obra pública, un viaje a Marte, una nueva civilización fuera de la Tierra, ya lo veremos. Pero desde luego, cuando nos proponemos, somos capaces de hacer cosas gigantescas.